Hola, ¿cómo están? Qué gusto recibirles ya en este pleno mes de octubre, primavera, ya que está llegando el verano. Hoy nos pusimos camisita nomás, pero justo mi invitado vino de saco, muy elegante, aunque con una remera, como buen rockero. Se llama Freddy Casco, es difícil definirlo, artista plástico, crítico, un observador del arte sobre todo, pero también de la sociedad. Ha hecho muchos trabajos, tanto locales como internacionales. Vamos a hablar un poco de todo eso, porque además nos conocemos hace muchos años. Pero primero, una semblanza sobre quién es Freddy Casco y luego comenzamos a conversar la noche con él. Freddy Casco nace en 1967 en Paraguay. Vive y trabaja en Asunción, Paraguay. Es artista visual, curador y realizador audiovisual. Casco es cofundador de El Ojo Salvaje, Mes de la Fotografía en Paraguay, y miembro del comité editorial de la revista Sueño de la Razón. Actualmente se desempeña como director artístico de la Fundación Texo para el Arte Contemporáneo y como presidente de la AICA, Capítulo Paraguay. Casco trata temas relacionados con los medios de comunicación, la cultura popular, la política y el psicoanálisis. Su trabajo visual ha sido presentado en las tercera, quinta y décima Bienales del Mercosur, Porto Alegre 2001, 2005 y 2015, y la 55ª Bienal de Venecia en Italia 2013. Su primera exposición individual en Europa, la fascinación de Sirenes Manson de l'Amérique Latine en París 2014, Bienal Sur en Buenos Aires 2017, Postales, Noticias de un Mundo de Ensueño, Musée Départemental Arles Antiqué y su exposición individual Lo que brilla, Centro de la Imagen en México 2019 y Museo del Barro Asunción 2021. También ha participado en The Missing Circle en Medellín, Colombia 2020, Museo Amparo de Puebla 2020, Kadich Foundation en San Francisco, California en el 2021. Su última exposición individual, El Medium y el Escriba, fue realizada en la Galería Fuga en Asunción en el 2022. También es autor y coautor de los documentales Revueltas, Memories Vives, Como pez en el monte y Dibujo para no olvidar, realizado por la Fundación Cartier pour Art Contemporain en París, Museo del Arte del Banco de la República de Bogotá, Colección Stanislavs y Leticia Poniatowski, Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, Asunción, entre otras. ¿Qué tal, querido Freddy? ¿Cómo estás? Hola Mario querido, ¿cómo estás? Preguntándome a qué se debe el honor de esta invitación. Bueno, primero tengo que aclarar que ya me explicaste que estás con una especie de faringitis hace un tiempo. Hace un tiempo, sí. Que te está ahí complicando la cuestión, así que van a escuchar un vozarrón tipo Lou Reed en sus peores momentos. Y por otra parte también... Pedí autotune. Por otra parte también quiero comenzar por el final de todas estas cosas que hiciste en tantos años. Estás en la Fundación Texo. ¿Qué es concretamente la Fundación Texo? La Fundación Texo para el Arte Contemporáneo nace en el 2016. Sería parte de la responsabilidad del programa de responsabilidad social de las empresas Texo, fundada por la familia Nasta. Sí. Ellos ya vienen desde hace muchos años teniendo programas ligados al arte. Sí. De hecho, en el año 2012-13 a mí me habían invitado a hacer la curaduría de una exposición que se llama Selección Texo, que era la segunda edición. Y a partir de ahí entramos en un tipo de relacionamiento profesional muy interesante. Yo después, por razones laborales, estuve mucho tiempo viajando en Francia, sobre todo con la Fundación Cartier. Y a mi regreso, en el año 2015, pues iba y venía de hecho, a mi regreso en el 2015, Martín Nasta me propone pensar en un proyecto que conjugue varios de estos programas que ya venían haciendo los Nasta, ¿verdad? Y Texo. Y ahí es donde nace la Fundación Texo al año siguiente, en el 2016. ¿2017 fue? 2016. 16, en el claro. 2017 se inaugura la sede. Claro, porque yo recuerdo que fuimos todos Sí. y era la base del famoso estudio Nasta de publicidad. Sí, Esa casona vieja es la que se usa Así hoy, mismo. transformada Sí, como sí. Fundación Texo. Y de hecho, Dani es uno de los coleccionistas con una de las pinacotecas más grandes que hay en el país, ¿no? Sí, sí, y una de las más grandes de Latinoamérica, porque
Hay aproximadamente entre 6.000 y 7.000 obras en la colección. Es fabulosa. Es fabulosa. Su pinacoteca, que además él la tenía más como un disfrute personal y hoy la puede compartir, digamos. Así mismo es. Bien, estás al frente de esa fundación trabajando en todas las actividades, porque se hacen muchas cosas y no solamente exposiciones, ¿no? Así mismo. Nosotros nos preguntamos qué podíamos aportar a la escena cultural y a la sociedad paraguaya, ¿verdad? Más allá de lo que ya se había aportado, por ejemplo, el Museo del Barro, ¿verdad? Claro. Que tiene una gran Exacto. colección, tiene intelectuales, tiene artistas muy importantes. Entonces dijimos, bueno, un museo más privado, digamos, ¿verdad? Sí. Y digamos, no. Entonces ahí surgieron estos otros programas, además del expositivo. Pensemos cómo podemos aportar, además de las exposiciones, ¿verdad? Que nosotros ahí somos como muy exigentes, ¿verdad? Porque nos importa siempre mostrar a Paraguay cómo es la escena artística y qué produce, ¿verdad? Y mostrar al mundo, ¿verdad? Claro. Paraguay a través del arte. Porque tenemos una red internacional también de conexiones y todo eso nos interesa mostrar qué es lo mejor que se hace acá, ¿verdad? Bueno, entonces, uno de los programas más importantes además, pues tenemos así, mostrar el arte, contar el arte, que son los dos principales programas, ¿verdad? Documentar el arte también. Pero contar el arte era algo que yo de hecho ya hice con la Fundación Cabastier en estos primeros dos documentales que hice, junto con Renate Costa. Sí. Que uno era Revuelta sobre la fotografía latinoamericana y otro era sobre los 30 años de la Fundación Cabastier, donde hice cerca de un centenar de entrevistas alrededor de Latinoamérica y de todo el mundo, ¿verdad? Recorrimos así con Renate. En esa serie entra lo de Patti Smith también. Sí, claro. Sí. En Memorias Vivas, Memoirs Vives, que es el segundo documental que hago con Renate, aparece Patti Smith, David Lynch, Takeshi Kitano, Issei Miyake. O sea, era el sueño del pibe. Claro, claro. Qué increíble. Entiendo. O sea, ya venías con ese expertise, digamos. Así mismo. Y lo estás volcando ahora también en texto. Claro, entonces yo les dije a los nastas, les dije, nosotros tenemos que darle la palabra a los artistas. Porque generalmente lo que se hace, y bien, ¿verdad? Sí. Es a través de la crítica se habla de las obras de arte y todo eso. Y la palabra a los artistas, darle voz para que hablen con voz propia. Artistas y no solamente artistas, sino Claro. gestores culturales. Pero también a nosotros lo que nos interesa es una transversalidad del arte contemporáneo con otras disciplinas. Cine, música, arquitectura, teatro, antropología, por ejemplo. Claro. Ahí se amplió mucho más la jugada, digamos. Exactamente. Claro, gracias por explicarnos esto, porque la gente conoce, hay difusión, tiene mucha y buena difusión la actividad de Texo, pero es bueno explicar conceptualmente. Y en ese mismo orden de cosas me quedo pensando en El Ojo Salvaje, que es otro proyecto tuyo que te dio muchas satisfacciones. Así es. Que en ese caso reúne principalmente trabajo de fotógrafos. De fotógrafos, sí. Y se hace una vez al mes, una vez al año, un mes. Se hace durante un mes, ¿verdad? Ok. Salvo en algunos, yo creo que a partir de la pandemia, yo estoy en situación de retiro ahora en el Ojo Salvaje, sigo siendo miembro y Sí. militante, Ajá. pero digamos que hay un directorio y hay un grupo que está trabajando desde hace, 15 años cumplió el Ojo Salvaje, ¿verdad? Nosotros en el comienzo, yo era editor de una revista en esa época, entre el 2003 y el 2009, la Sí. revista Wild, no sé si recordás. Sí, me acuerdo, claro, sí. Yo era el editor ahí y Jorge Sáenz había regresado a Paraguay en el 2003, después de 5 o 6 años de ausencia, y él instaló una serie de talleres de ensayo fotográfico que terminamos exponiendo. Yo también me integré a esos talleres, pero después empezó una amistad y una colaboración con Jorge, ¿verdad? Donde él publicaba, por ejemplo, en la revista Wild, ensayos fotográficos de fotógrafos paraguayos. Bueno, en el 2007-2008, Jorge me propone a mí, porque estaba trabajando yo también desde la revista Wild, cierta gestión con la fotografía, eso que te había contado. Sí. Me propone hacer juntos El Ojo Salvaje, el festival, el mes de la fotografía. ¿Y yo dónde me- ponían? Y por primera vez, porque antes era en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, Claro. exponíamos los resultados de los trabajos anuales, ¿verdad? De los ensayos. Es una cuestión más clásica, digamos. Más clásico. Después se hizo Click Fotografía Autor, se hizo en la Manzana de la Ribera y ahí hubo ya algunos invitados
por fuera de los talleres, pero también 2 invitados internacionales, entre ellos Ataulfo Pérez Arná, que es un reconocido fotógrafo argentino, amigo de Jorge Sáenz. Pues en el 2008 ya se quería internacionalizar la cosa y abrir, ¿verdad? Entonces ahí lo que me propone Jorge es hacer un mes de la fotografía. Y yo le dije, ¿no te animas a hacer una semana de la fotografía? No, Claro, parece mucho, ¿verdad? Sí. Y ahí, a partir de ahí, nosotros pateamos la calle, recorrimos, golpeamos las puertas de las embajadas, centros culturales nacionales, extranjeros y todo eso. Recibimos apoyo y nos animamos e hicimos el primer mes de la fotografía. Después del final del primer mes de la fotografía, Jorge, ya como es más militante que yo y todo eso, Claro. él me propone hacer una asociación de fotógrafos. Claro, porque él además es fotógrafo centralmente. Él es fotoperiodista. En tu caso es parte de los muchos Claro. escenarios que abarcás, digamos. Exactamente. Y que te atraen. Y que me atraen. Claro. Y ahí es que Y se ahí- desarrolla más Sí, por ese lado, digamos. así mismo. Entonces está el festival El Ojo Salvaje, que es el mes de la fotografía, Sí. y está la Asociación de Fotógrafos del Ojo Salvaje, Ah, que nace ya. en el 2008. Me encanta esta entrevista porque estoy aclarando dudas de 30 años por lo menos. Porque Viola Ojo Salvaje, ¿qué ese asunto tan raro, verdad? Sí. El nombre lo ya es medio agresivo, pero Sí. en realidad siempre fue muy divertido y muy interesante, muy desafiante también como propuesta visual. De Sí, hecho, la sí. fotografía tiene una gran tradición en Paraguay de hace mucho tiempo. De hace ¿no? mucho tiempo, sí. Con fotógrafos muy interesantes. Sí, o sea, Boyani es uno de los grandes Claro, fotógrafos de acá, ¿verdad? claro. Pero digamos que en los 80, por ejemplo, está Jesús Ruiz Nestosa. Sí, ¿verdad? todo Que- ese grupo. Que él es José Ruiz Nestosa, Carlos Vitar Sí, y mucha otra gente, Rosa Palazón, Alicia Falabella, ¿cierto? Juan Carlos. Juan Carlos Mesa, por Sí. supuesto. ¿Cómo olvidar a Juan Carlos? Que Y ahí sigue entra, activo, ¿verdad? y ahí entra nuestro compadre en común, Allen, también ya Y- haciendo sus primeras Y incursiones. Fernando Allen, que es un pionero, porque él abre la primera fotogalería del Cierto, Paraguay, cierto, que es sí. Fotosíntesis. Claro, sí, cierto, me y- olvidé ese detalle. Sí, sí, sí. Eso ya hablaremos con Fernando cuando consiga traerlo. Cuando lo consiga traer. Pero de todas maneras, antes de ir a la primera pausa, veo siempre te vinculás mucho en general al arte, pero tenés una cuestión con lo visual. Sí. Si Sí, vos sí. vas a elegir un major, como dicen los americanos, vos estudiás una carrera, pero elegís un major. Está siempre más hacia lo visual o audiovisual inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hacia la escritura. Eso vamos Pero- a pero es desarrollar más, después. Claro. es más under. Pero tu labor literaria se desarrolló mucho más en el ámbito de la crítica, ¿o no? No, yo empecé con la poesía. Ok. Con la ajá. poesía, algunos ensayos Sí. ligados al arte. Pero digamos, si de alguna manera me podría definir en el campo de la literatura, sería poeta. ¿verdad? Claro, sos un diletante, por lo tanto. No soy diletante porque yo lo que hago es, lo que empecé a hacer a partir de hace una década más Sí. o menos, es empezar a cruzar la poesía o la escritura con las artes visuales. Que eso podemos hablar después porque hay muchas Ok. obras ligadas a eso. Ahí Lía Colombino y compañía también han trabajado mucho, ¿no? Así mismo. Nosotros, de hecho, con Lía Colombino, ¿verdad? Fundamos en el año 99-2000 Cuadernos de Laura, Ediciones de Laura, Sí, me acuerdo. que hasta ahora sigue, ¿verdad? Seguimos publicando Y Lía hacía unos CD también con poesía leída. así mismo. Cosas sí. raras para la época. Sí, ¿no? sí. Bueno, interesante. Yo creo que estamos atando una especie de eslabón que estaba ahí medio perdido en la historia de las artes y también la crítica de las artes en nuestro país. Porque todos conocemos la época de doña Josefina Pla, Ticio Escobar, toda esa estructura tan fabulosa que se creó, incluso en dictadura. Pero después algo pasó en esos últimos 30 años y ahí estuvo Freddy Casco. Vamos a seguir preguntándole cosas, indagando un poco más, buceando esa época apasionante también de nuestro país. Ya volvemos con nuestro invitado especial, Freddy Casco, hoy conversando en la noche. Freddy Casco con nosotros, le sumé fotógrafo y poeta. Comencé con crítico de arte y con una especie de promotor cultural también. La verdad que no puedes quejarte de Freddy. ¿Tenés cuánto? ¿50 y pico? 56 cumplo en 2 semanas. En 2 semanas. Y recorriste un largo camino, muchacho, que incluso también pasa por un lugar mítico de Asunción llamado el Circo Bizarro. Así, Fuiste uno de los perpetradores de ese lugar, ¿verdad? así mismo es. Con tu hermano. Con mi hermano, la novia de mi hermano, con mi ex mujer, Ana Ayala, Anita, sí. y otros amigos. Otros amigos. Porque había muchos amigos Un que... proyecto medio colectivo.
Era un proyecto colectivo, exactamente. Zona del Ferrocarril Central. Así mismo, sobre la calle Antequera, Ajá. casi Mariscal López, ¿verdad? Sí, sí, que se llama Mariscal López ya en esa parte. Sí. Sí, no, ¿qué? Eso pudo haber sido años 90. Se inauguró el 5 de enero del año 95 Ahí está. y duró hasta comienzo del 97 más o menos. Claro. Pero nosotros queríamos ser como los Sex Pistols, lanzar un disco y autodestruirlo. Y duró 2 años. ¿Y el Club de la Serpiente fue tuyo también? El Club de la Serpiente también fue mío. Posterior ya. Fue en paralelo, Ah, pero duró menos. claro, era más salvaje también. Era más salvaje el Club de la Serpiente. Eso en un callejón por ahí, que yo me acuerdo, porque Pasaje también ciertas Yegros. cosas ya no me acuerdo de esa época. Pasaje Yegros es una casa hermosísima. Pasaje Yegros, sí. Sí, Que sí. tiene la famosa anécdota de que Charly García tocó parte de sus temas una noche ahí. Sí, sí, 2 noches en realidad. 2 noches. Sí. Yo creía hasta hace poco, viste que hay esa cuestión de la falsa memoria, que fueron Sí. 3 noches. Claro. Para mí me quedaron 3 noches, ¿verdad? Mm. Pero alguien me corrigió por ahí que fueron 2 noches. Claro, es que esa época era muy difícil también de sostener en cuanto a memoria, pero a ver, coincidamos en que todos estábamos en esa búsqueda. Yo había estado con Aramí Ullón en el Café de la Iguana, Sí. que los malos acuerdo. decían el Café de la Marihuana, antes en el Café Bohemia, Blues Bar. Sí, El sí. boliche era también en ese momento como una representación de lo que queríamos ser, Freddy. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y estoy seguro que fue así. Para nosotros fue una manera de... Era la primavera democrática. Exacto, Filisol había ganado la intendencia Sí. en una cosa así casi imposible, ¿verdad? ¿cierto? Todavía el tejido social no estaba totalmente deshecho como a partir del 96 y hoy día peor, ¿verdad? Sí, Entonces había como una primavera no solamente democrática, sino social. cierto. Y nos permitimos ciertas libertades y ciertas cosas y queríamos respirar nuevos aires. Entonces yo, con el caso del Circo Bizarro, yo había estado viviendo en París un par de años y volví con cosas. Me había ido a Berlín, por ejemplo, ¿verdad? De visita a una amiga, a la casa de una amiga, Sí. Norma Ávila, que vivía en Ah, la, ya. la cantante. ¿conoces? Nada menos que en Berlín. Que ella estaba casada con un alemán, vivía ahí, me fui y conocí lugares que quería conocer. Toda esa escena de la no wave europea, Claro. Nick Cave and the Bad Seeds, ¿verdad? Traje la remera. Einstürzen de Neubauten, pero también todo el krautrock y todo eso. Había una escena en Berlín que era increíble, que recién había caído el muro. Sí. Entonces habían experiencias de lugares y todo eso. Y bueno, entonces yo vine así y me encontré con este desierto social. Lo único que había interesante acá era, bueno, había algunas cosas. Estaba el Britannia ya. Claro, sí, por ejemplo. Estaba el Spurs, Exacto. pero... Y antes estaba el Hooligan. Eso. Pero, no sé, nosotros éramos de otra generación. Claro, Entonces necesitamos incorporar nuestra generación a la escena. entiendo. Y ahí es donde nace el Circo Bizarro y un poco después el Club de la Serpiente. Además, tenía también toda una postura estética muy particular, ¿verdad? Sí. De usar los sofás en medio de un bar, Así mismo. de usar unos baños mixtos, que es una cosa muy loca para la Sí, época, sí, ¿no? sí. Recuerdo que los llevamos a varios artistas que vinieron, Café Tacuba, Maná y compañía, siempre terminábamos la noche ahí. Sí, Y ellos sí, felices sí. porque encontraban un lugar parecido a lo que pasaba en otros lugares del Sí. mundo, ¿no? Y Café Tacuba, por ejemplo, tocó ahí, Claro, igual que Charlie en Sí. el Club de la Serpiente. claro. Había un concierto de chamán en esa noche, ¿verdad? Sí. Café Tacuba se fue varias veces. Ujú. O sea, Sí. se iban ahí a divertirse, a tomar y todo eso. Y la última noche, antes que le lleguen al aeropuerto, dijeron a ver si podían tocar. Y tocaban así 4 o 5 temas. Claro. Y fue mítico. ¿Tenés registrado algo de fotos, aunque sea de esa? Hay fotos. Hay fotos del concierto de Café Tacuba de Charly García. No tengo nada. No, era difícil capturarlo a Charly siempre. Yo Pero- sé, hay gente que filmó. Ajá. No voy a dar nombres ahora, pero hay gente que no quiso dar. Tanto, había una escalera ahí en el circo, ¿verdad? Sí. Desde ahí yo le veía. Claro. Y lo de Charly García también alguien filmó, alguien grabó con una Por eso, cámara. algún día tendríamos que también rescatar ese aspecto de Sí. los 90 en Asunción y su movida nocturna, Sí. que tenía mucho que ver con eso que vos decís, con celebrar una suerte de primavera en la cual todavía creíamos además que el proyecto democrático era factible. No Sí. teníamos la desilusión de ahora, digamos. Así mismo. Es interesante, lo dejamos ahí para texto a lo mejor. Bueno, quiero que seguir con AICA, que cuando leí dije que Automóvil Club Argentino, que es AICA, y me Suena, explicaste ahora sí. que no solamente una asociación de críticos internacionales, sino que también tuvo su origen, su génesis aquí en Paraguay.
No, la AICA se llama Asociación Internacional de Críticos de Arte. Ok. Su sede está en París. El capítulo Paraguay Ok. aparece en los años 70, porque la AICA es más antigua, ¿verdad? Ya. ¿Y quién trae? Josefina Pla. Qué genial. Josefina Pla, entre otras personas, ¿verdad? Miguel Ángel Fernández, Sí. están entre los fundadores de la AICA Paraguay, de la Asociación Internacional de Críticos Capítulo Paraguay. Y eso le da, bueno, pues obviamente entra Ticio Escobar y muchos Sí. otros referentes importantes de la crítica. O sea, Paraguay existe para AICA a partir de ese momento. A partir de ese momento, Ok. exactamente. Mm. Y sobre todo es importante ese momento porque, digamos que para los medios de comunicación, para la escena local, es como que es como un statement, como un manifiesto, de decir, bueno, existen también críticos de arte. Claro. Antes eran considerados así, bueno, escribí un poco, vos que sos poeta, vos que Sí. sos escritor, escribí un poco para mi exposición. Claro, No. comentaristas Sí, casi, ¿no? se profesionaliza de alguna manera Ujú. la crítica de arte acá y obviamente tenés escritura importantísima de Josefina Pla, Miguel Ángel Fernández, Ticio Escobar y mucha otra gente, Babi Sí. González Real, Jorge Aguadé. Jorge Aguad. Yo no sé si él era miembro de la AICA, pero sí, él debería haber sido. Claro. por Debería haber ejemplo. sido porque para mí es uno Sí, de sí. los grandes referentes de la crítica de cine sobre todo, ¿no? Sí, cierto. Bueno, y a partir de ahí eso queda y ustedes ingresan también a esa suerte de vinculación con AICA y vos llegás a presidir el AICA local. Actualmente estoy en la presidencia de AICA. Ok. Yo estoy hace poco en la AICA, desde el 2017 aproximadamente, Ajá. porque siempre yo estuve medio incómodo en ese campo de la crítica, pero Adriana Almada, que fue Sí. presidenta de la AICA durante 3 veces, incluso fue vicepresidenta de AICA Internacional, ella me dice, vos tenés que estar también. Pues yo le digo, yo no escribo hace mucho crítica de arte ni tampoco ensayos, pues me dice, pero hiciste 100 entrevistas. Claro. Artistas de todo el mundo y artistas de acá, ¿verdad? O sea, Ajá, claro. eso también cuenta como. Entonces presenté, me postulé a instancia de Adriana. Eso tiene que ir a París, ¿verdad? Y si te aceptan o no. Y bueno, me aceptaron y Ajá. estoy desde el 2017 en AICA. Otro aspecto, el tema con la Fundación Cartier y esta promoción del arte nativo paraguayo del Chaco Profundo, que te está ocupando hace ya varios años Sí, parte de tu actividad. sí. Con algunos artistas que jamás hubiéramos conocido si no era porque se les comenzó a visibilizar aquí en Asunción y después en Europa. ¿De dónde proviene eso? Yo casi por accidente entro en contacto con... Yo siempre fui un fan de la Fundación Cartier. Sí. Cuando me tocó vivir un tiempo en París, pero mucho después yo accedí a sus exposiciones, libros y todo eso publicado por ellos. Me parecía interesante la manera transversal como ellos cruzaban el arte con otros lugares, con la filosofía, con el cine. Ah, sí. El psicoanálisis inclusive. Psicoanálisis, exactamente. Y le conozco a Hervé Chandès, que es el director general artístico, desde hace muchos años, hace más de 30 años. Y él me dice, estamos haciendo una exploración para hacer una exposición sobre los últimos 50 años de la fotografía latinoamericana. Y después me toca ir a París y él me dice, él me presentan como un gestor de la fotografía a nivel en Latinoamérica, pues yo también soy miembro del comité de Sueño de la Razón, que es una revista sudamericana de fotografía. Y me dijo, y todos los curadores de la Fundación Cartier se fueron a todos los países menos a Paraguay y a Bolivia. Entonces me lanza el desafío a ver si yo quería investigar, y obviamente que sí. Yo feliz, ¿verdad? Me voy a París con el resultado de mis investigaciones y al final de todo, una de las curadoras externas de la Fundación Cartier, Ángeles Alonso, que es la directora y fundadora del Museo Amparo de México, que está en Puebla, me dice, pero yo conozco tu trabajo, Freddy Casco, me dice, mostranos. Y yo, por ética, no mostré, ¿verdad? Claro, no te incluiste vos mismo. No me incluí a mí mismo. Entonces yo agarro y muestro mi trabajo y todo eso, y al final de todo así dicen, lo tuyo es lo que más nos interesa, porque en ese momento lo que estaban trabajando era la fotografía cruzada con la escritura. Y
o sea, fotografía donde aparecían escrituras o reflexionaba en torno a eso, ¿verdad? Y es lo que yo hice gran parte de mi obra está ligada a eso. O sea, fue una feliz casualidad. Claro, qué interesante esa historia porque no era tu intención primaria, digamos. No. Vos llegaste a hacer intervención también de fotos de la época de la dictadura. Sí, El retorno de los brujos se llama. Eso fue hace 3, 4 años. Eso fue hace 20 años. Ah, ¿sí? Sí, porque es como... O sea, lo que yo vi ya es un reprise. Es un reprise, exactamente. Ah, ya Sí, venías sí. trabajando sobre eso. Pero es una saga. Ok. Yo tomé así, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Claro, pues hicimos la plaza Kill Bill, inclusive. ¿eh? En la época de mi Exactamente. gobierno hicimos la plaza En la inclusive. plaza, Cosa ya que- ampliadas y todo eso. Exacto. Ah, eso viene ya de 20 años atrás. Sí. ¿Qué Hace 20 consiste en qué? Con eso definimos y vamos a la pausa. Sí. Yo en el año 2002, yo soy habitué del mercado de pulgas ese que había sobre Sí. frente a La Riojana, que ahora creo que ya no existe, ¿verdad? No, hay que buscar en internet y hay grupos que hacen Sí. en otras partes. Y encontré un maletín, así, muy design, color naranja, años 60, así. Sí. Y un relleno de fotos que era, lo que se vendía era el maletín, ¿verdad? Y empiezo a ver las fotos. Y dije, esto es un archivo. Porque vi así que habían personajes que aparecían, ¿verdad? Sí. Y me fui comprando a poco. En esa época no tenía laburo y todo eso. Y después consigo laburo ahí en la revista Well, justamente. Y me vendían a 5.000 guaraníes. Como anécdota interesante, Claro, ¿verdad? es Por como eso te encontrar vinilos para mí. cuento. Exactamente. Me vendían a 5.000 guaraníes, ¿verdad? Cada foto, ¿verdad? Sí. Pero habían 100, ¿verdad? Y un día así, con mi primer sueldo, me voy así con 500.000 guaraníes y le digo al tipo, ¿cuánto me das por todo eso? Sí. Me dice, dame 50.000 guaraníes y una cerveza. Entonces acordaba que yo le compraba así. Claro, poquito. claro. Y así, Sí. y es nada menos que el archivo de Juan Eoleari Hijo, que fue director de protocolo de Stroessner. Y sobre eso comenzaste a hacer Y- copias y a intervenir. Así mismo. O intervenías las propias originales. Yo lo que hacía era digitalizaba las copias Ajá. y después hacía fotomontajes. Ah, ok. Yo dije, cuando vi eso, estuve un tiempo, digo, yo no soy historiador, no soy coleccionista de fotografías políticas, pero sí yo trabajo políticamente el arte. Y dije, yo quiero hacer una historia de terror con esto, digo, pero que sea divertida al mismo Exacto, tiempo, porque- tipo Ed Wood, así, plan 9 del espacio. Claro. Porque, Terminó siendo más que de terror, algo medio tragicómico, ¿no? tragicómico, claro, porque ahí está la cuestión, ¿verdad? De Marx, que dice, la historia se repite como si fuera 2 veces. Primero como tragedia y luego como farsa. Vamos a hacer una pausa con esa frase, no de Groucho, sino que de Carlos Marx. Y vamos a mostrar también en edición estas fotos que estábamos hablando. Así que es una manera también de acercarnos más a la multiplicidad de cosas que ha hecho este muchacho que está con nosotros hoy llamado Freddy Cascos. Ya volvemos con más de esta interesante entrevista. Hoy este programa podría llamarse fácilmente Las vidas de Freddy Cascos, porque estamos hablando del Circo Bizarro, de la Fundación Cartier, estamos hablando de AICA, de repente entramos en las fotos intervenidas de la época de la dictadura, vamos en el largo y sinuoso camino. Freddy, evidentemente que todo esto es tu pasión. Sí, sí, sí. A ver. Sin duda. ¿A qué quiero ir? Venía de una familia más tradicional, clásica, ex Sanjo, creo. Sí. Tu familia vinculada al seguro, tengo entendido Así también. mismo, sí. Mi tradicionalmente. padre sobre todo, sí. ¿Y qué te pasó? Como me dijo un conocido empresario, me dijo, ¿qué le pasó a usted, mi hijo? ¿Por qué se volvió presentador de televisión? ¿Qué te pasó por el camino? ¿Qué te modificó para buscar tantas cosas que no tenían que ver con tu formación tradicional? Sí, mi familia, si bien la conformación es clásica, bueno, Sí. mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, pero siempre se llevaron bien, ¿verdad? Posteriormente a eso. Sí. No fue una familia tradicional, por más que me metieron Claro. a ese colegio ultra conservador, en esa época, sobre todo en la época, Sí. era terriblemente conservador. Mi familia nunca fue convencional en Ajá, ese ok. sentido. Entonces yo crecí en un ámbito de mayor libertad que la de Ajá. mi generación y que mis compañeros. Entiendo. Mucha música. Ajá. Y mis padres eran pequeños coleccionistas de arte. Ok. Solo que nunca, jamás se imaginaron que un hijo no le iba a salir empresario, sino artista, ¿verdad? Claro, pero Jamás había te- ese ambiente propicio. Había ese ambiente propicio, así que es culpa de ellos que yo hice ser artista. O gracias a ellos, en realidad. Y a su vez también sos papá de 2 varones. De 2 varones, exactamente. Ajá. ¿Qué se llaman? Joaquín
que tiene 21 años ahora, y Gaspar, que tiene 16. Y ellos todavía buscando su destino. Ellos todavía están buscando su destino. Claro, yo entré muy temprano. O sea, yo terminé el colegio y ya entré a la Facultad de Derecho y Sí. salí así, Ah, ya. en 6 años, a los 23, 24 años, ya era abogado, entre comillas, porque nunca ejercí. Entonces ahora ellos están tomando su tiempo. Está bien. Quiero que viajen, quiero que Exacto. exploren otras cosas. En nuestra época era más rápido tener el título. Así mismo es. Sí, no importa de qué, pero había que tener un título para que Sí. papá y mamá estén tranquilos. Sí, sí. Bueno, o sea, estamos hablando con el doctor Freddy Casco entonces. Y una última curiosidad, ¿Freddy es tu nombre o quedó para siempre como tu nickname, ya tu sello? Yo soy Carlos Alfredo. Llevo el nombre de mis dos abuelos. Ah, ok. El abuelo Carlos y el abuelo Alfredo. Pero nadie te dice Carlos Alfredo. No. En el colegio, por ahí. Ah, por ahí, ¿verdad? Sí, hasta que mis compañeros pillaron que en casa me llamaban Freddy. Y ahí ya quedó. Y ahí quedó. Ya quedó para siempre. No, de datos anecdóticos quizás no tienen que ver con la profundidad de esta charla, pero que son importantes. De todas maneras también, querido Freddy, toda tu trayectoria se vincula con algo que no hablamos todavía, que es con la música. Es fuerte influencia en Fuertísimo. todo lo que hiciste y seguís haciendo. Sí, hay anécdotas importantes. De hecho, ahí. estás en pareja con una música ahora, ¿no? Así mismo. Así mismo. La querida Rocío, a quien le mando un abrazo. Digamos, todo está, Charlie, Café Tacuba, Bowie, Berlín, Bad Seeds, siempre estuvo ahí. ¿Será Sí. que ese es el motor de nuestra generación? El motor de mi generación es por lo menos. Sí, o sea, a ¿verdad? mí me salvó la vida la música y más particularmente el rock and roll. Mira vos. Yo, como muchas familias, ¿verdad? Musiqueras y todo, o sea, que Sí. escuchaban música. En mi familia no hay músicos. Claro, Pero, por ejemplo, en casa estaba toda la colección de los Beatles. claro. ¿Verdad? Había Creedence, Clearwater y tal. Mm. No había ni un solo disco de los Rolling Stones, Ah, era más pop. más. Mm. Y yo tenía, me acuerdo, 13 años. Había ahorrado 6.000 guaraníes. Y mi papá, que nos visitaba los sábados y todo eso, me lleva a New York Disco Sound, Mira vos, soy Oliva. sobre Oliva. Sí, sí, sí. Y creo que la que nos atiende es Alicia Díaz. Puede ser. Es puede probable, ser, sí. Una jovencísima Alicia Sí. Díaz. Que era Te- poco. Tengo la memoria, creo, no sé si era, bueno. Pues Puede ser Alicia, que fue siempre en Venus la que también organizó todo. Una especie de musa inspiradora de la época también. Sí, Vive en Inglaterra ahora. bien en Inglaterra, Sí. exactamente. Bueno, yo salí de esa disquería con Tattoo You de los Rolling Stones. Así que entró a la familia los Rolling Stones. Y desde ahí yo me convertí en un, bueno... Tiene como- que ser 81, 82. Sí, acababa de salir, Sí. viste que New York traía discos importados Sí, y todo sí. eso, ¿verdad? Y Era el disco del momento. el disco del momento. Y yo salgo había escuchado en la radio y dije, Heaven había escuchado, Con esa tapa de ellos tatuados. tatuados. Y escuché Heaven y me voló el mate. Mm. Bueno, casi 10 años después, le conozco a Bisoca, Rubén Bisocolam, y nos volvemos amigos. Y ahí en el agujero Sí. se funda el Partido Rollingstoniano del Paraguay. Yo soy el miembro número 1. Él era el presidente, yo soy el 1. Ahora entiendo, porque a mí, Bisoca, siempre me perseguía con la historia de que hicieron bien en matarlo a Lennon y que los Rolling Stones era la verdad. Y nos peleábamos a los gritos y terminábamos seriamente brindando, ¿verdad? Claro, él hacía mucha gala de su estonismo, de Sí, su fanatismo por los Stones. De hecho, nos fuimos juntos a ver en el A Buenos 95 a Buenos Aires. La famosa La famosa. en River. Sí, sí. Claro, qué curioso, ¿no? Porque, a ver, el rock and roll finalmente es una música pasajera, no es una música mayor, no es Miles Davis, no es Bach ni Beethoven, pero qué fuerte fue culturalmente, ¿no? Culturalmente es importantísimo. O sea, es un fenómeno social, ¿verdad? Sí. Fenómeno social. ¿Y cómo ves ahora esto que parece ser la muerte del rock and roll? Bueno, como dice mi santo patrono Nick Cave, tal vez el rock debería morir un rato. Morir un rato, pero no para siempre, sino está siempre la posibilidad del retorno, ¿verdad? Interesante esa visión. Salir un poco del centro. Salir un poco del centro. Volver a quizás a ser under. Y participaste mucho también en esa generación, la segunda, digo yo siempre, casi tercera, de rockeros paraguayos. Violent Blue, Crisia, todo eso que fue pasando en los 90, que comenzaron a tocar en Calle Palma, después en los boliches. Sí. Estuviste cerca también de ese movimiento, ¿no? Totalmente. Desde el FUM, que era el Frente Unido Metalero, Claro. que fundaron Emilio Paredes y otra gente, ¿verdad? Sí. Hasta el Circo Bizarro tocaron casi todos los grupos de la época.
De esa época. de esa época. Hasta Palito Miranda hizo su relanzamiento de Polka Blues ahí En el circo. en el Circo Bizarro. Claro, o sea... Entonces la música siempre estuvo muy presente en mis proyectos, por lo menos en esa época, ¿verdad? Y hasta ahora, vi que en personalmente. Texo se hizo algo también sobre esto que ahora va a pasar al cine, que tiene que ver con contar nuestra historia también del rock nacional. Así mismo. Claro, de hecho, a mí me pareció interesante justamente una de esas transversalidades que buscamos en la Fundación Texo, proponer una historia del rock desde otro lugar, desde la parte expositiva. Sí. Porque estaba el archivo, estaba el libro de Sergio Ferreira, Cierto. ahora va a salir un documental. Ese documental me invitaron ahora. Había sido que yo aparezco ahí, no me acordaba. Sí, más vale. Estábamos todos ahí Sí, sos parte de eso. contando la historia, pero ustedes llevaban hasta los pósteres que se hacían a mano. Así mismo, hubo un trabajo de arqueología muy interesante, muy importante. En gran parte le debemos eso a Javier Palma y Elefante Mental, que por primera vez yo cedí la curaduría a otra gente, ¿verdad?, en la Fundación Texo. Claro. Y le dije, ustedes tienen que hacer esta curaduría. Entonces hicieron un trabajo de arqueología muy interesante Sí. del rock, ¿verdad? Y con todos esos afiches, ¿verdad?, la mayoría eran originales. Claro. Y ahí hay también todo un universo que nunca logró cristalizarse en arte. Sí. Es una cosa rara lo que nos pasó, porque eran tipos muy creativos, Sí. también muy limitados en cuanto a recursos económicos, se grababa como se podía, en cassette, no es como ahora que ya están todas las plataformas digitales. Pero Un serio ahí- problema de industria, por ejemplo. Exacto, exacto. Kamikaze Record aparece Y aparece ahí, claro. y Sí. ordena un poco la cuestión, ¿no? Sí. Pero vaya si lucharon todos ellos y que mucho procuraron instalar una escena que hoy parece que se está comenzando a consolidar, inclusive con otras músicas, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de este auge de mezcla del trap, el rap, el reggaetón? Estas cosas que a los mayores de 50 nos asustan un poco. Y mis hijos, sobre todo mi hijo menor Gaspar, me está haciendo escuchar. Ah, sí. Y yo siempre fui muy abierto, ¿verdad? O sea, pasé de una radicalidad en los 90 Claro, y todo sí. eso a irme abriendo, escuchar. A mí me gusta escuchar muchas cosas porque Sí. podría ser melómano, o sea, me considero melómano. Claro. Escucho desde música clásica Claro. hasta sonidos casi inaudibles, inescuchables, experiencias, experimentos y todo Exacto. eso. Y en el medio de eso está toda la música pop, ¿verdad?, actual, que pasa por ahí. No sé, una de mis ídolas ahora es Rosalía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Mirá vos. si yo... Motomami. Motomami, que me gusta más que el Mal Querer, que aparentemente el Mal Querer es... Pero yo me acuerdo así que Rocío, Sí. que era fan ya de Rosalía, sobre todo el Mal Querer, me hace escuchar yo, sí, yo no soy tanto del flamenco y todo eso. Pero después me hace escuchar Motomami y me vuela la cabeza. Así que, bueno, estoy abierto. Esto queda grabado, ¿eh? Un fanático de Nick Cave que, sin embargo, se conmueve con Motomami. Así Nos es. está pasando a todos, ¿eh? A mí me pasó con qué personaje, por ejemplo. Bueno, confesiones de invierno en el verano, acá con Freddy Casco. Vamos a hacer la última pausa, después quiero redondear un poco lo actual. A punto de viajar de vuelta a Europa, con una cantidad de proyectos muy importantes. Vamos a volver al presente con el querido Freddy Casco, hoy invitado de lujo, conversando la noche. Freddy Casco con nosotros. A ver, Freddy, si a vos te dijeran, bueno, llegaste a la puerta del infierno o del cielo, no sabemos, y te dicen, defínase, señor, para entrar, ¿qué es usted? Ah, qué complicado. Freddy Casco. El que viste y calza. El que viste y calza. No, pero hiciste mucho. Yo, Sí, por eso es. Mirá que definirme. me gustó cuando te definiste como poeta. Sí, sí, sí. Vos sabés que, y te cuento, una de las preguntas, tuve el privilegio de haberle entrevistado a Patti Smith. Sí. Y no solamente que me hizo una serenata de 4 canciones, Sí. me sacó una Polaroid, así que tengo un retrato de ella. Pero una de las preguntas claves, que no está en mi pregunta, obviamente, en el documental, pero ella responde eso, Sí. es que yo le digo, mira, vos sos escritora, Poetisa. haces rock, música, haces dibujos, fotógrafa. Sí.
pero se te conoce más como rockera, le digo. Claro. Pero yo a vos te considero una poetisa. Y me dijo, gracias, me dijo. Y ahí empieza a hablar. Qué genial. Entonces, en ese sentido, claro, para mí la palabra, la escritura, siempre está ligada a lo que hago, incluso en las artes visuales. Hay veces que la palabra está tácita, Mm. hay veces que está explícita. Hasta el 2008, hasta hace tiempo atrás, yo publicaba regularmente plaquettes de poesía y todo eso. Tengo ensayos también, pero eso no es lo más importante, sino que a partir de un momento, desde hace 10 años aproximadamente, se empezaron a cruzar. Porque antes eran compartimientos medio estancos, ¿verdad? Sí. La poesía por un lado, Claro. las artes visuales por otro. Pero se me empezaron a mezclar las cosas. Y el caso, por ejemplo, El Retorno de los Brujos 2, que se llama Bienvenido, hermano extranjero, que es una ironía de esta canción, ¿verdad? Nacionalista y todo eso. Sí. Es justamente una ficción fotográfica, pero que se engancha con parte real, ¿verdad? No solamente por la fotografía, sino porque es una historia familiar, Sí. con Graham Greene. Ok. Entonces yo tomo fotos, busco, hago una investigación de los archivos del terror, de mi colección y todo eso, de fotos políticas, y agarro la novela Viajes con mi tía, Travels with my aunt, donde toda la segunda parte transcurre en Asunción en el 69. Claro, la famosa visita de Green. Sí, y mi padre fue el attaché de Graham Greene. Mira vos, cómo se une. Claro, era el finalmente. único que hablaba inglés ahí, entonces le dijeron, vos andate. Era un muchacho de 20 y pico años, papá, ¿verdad? Y entonces la acompaña, bueno. Entonces él me contó algunas historias sobre ese encuentro cuando yo era chico, me olvidé, pero después encontré el libro Viaje con mi tía, empiezo a leer, y digo, esto tiene que ser parte del Retorno de los Brujos, porque además es una historia familiar, así, ¿verdad? Claro. O sea que finalmente la literatura también y el escribir, aunque no sea escribir sobre un papel, Sí. termina siendo tu gran norte, digamos. Sí, y lo que hago en esa serie, el Bienvenido hermano extranjero, es agarrar, ya no intervenir las fotos, la intervención es con textos de Graham Greene. Entonces Ok. tomo las fotos y debajo pongo los textos que coinciden con el relato de Graham Greene. ¿Eso puedo encontrar en algún portal de internet o algo? Sí, la galería que me representa, que es Mort Charpentier, que es una galería parisina, tiene gran parte de mi acervo, y Ajá. si no, yo te puedo pasar también. Por favor, entonces Sí. ponemos acá para que la gente está Sí, viendo, te voy a puedan pasar. buscar, ponemos un Sí, sí. sobreimpreso. Bueno, se nos va el tiempo, nos queda 3 minutos. Se van de vuelta a París con mi querido hermano y amigo Fernando Ale. Así mismo, nosotros tenemos, bueno, de hecho, con Fernando nos conocemos desde el 2007 aproximadamente, pero a partir de Maestros del Arte Popular Indígena, que fue esta historia que hicimos, esta curaduría sobre arte popular indígena para Texo justamente, Sí. empezamos a trabajar más seriamente la cuestión del arte popular, sobre todo el indígena. Hicimos 2 documentales ya, varios videos en torno a eso, y ahora volvemos porque hay proyectos justamente de llevar nuestra colección para mostrar tanto en Madrid como en París. Ok. Con Madrid yo no tengo tanta relación profesional, pero sí con París sobre todo, y también obviamente para visitar la Fundación Cartier, que tenemos proyectos con ellos. Y Eso es ahora. eso es ahora, Ya. la semana que viene. Ajá. Y esta galería Mort Charpentier de París, que es la que me representa, tengo que ir a hacer, tengo que ir para otros proyectos. Bueno, suerte en eso, que es súper importante también porque además lleva un poco la existencia de Paraguay en esos ámbitos, ¿no? Que no es Así tan es. fácil siempre, Sí. que para nosotros siempre es complicado. Finalmente, como se nos acaba el tiempo, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué te queda por hacer? Tengo casi 56 años. En un momento de mi vida dije, aparecieron circunstancias en mi vida que tuve mucha suerte, me siento un privilegiado, ¿verdad? Todo lo que hice. Y en un momento dije, ya hice todo, ¿qué si me muero ahora? Ya está. Ya está, ¿verdad? Sin embargo, queda el amor, ¿verdad? El amor al arte, y sobre todo me quedan muchas ganas de seguir explorando las posibilidades que yo tengo en mi propia producción artística, ¿verdad? Con ese mensaje nos vamos. Me encanta porque siempre queda algo más que escribir o que aprender, posiblemente, ¿eh? Está la famosa historia de Borges pidiendo a un profesor
de lenguas eslavas antes de morirse 15 días. Porque quería seguir aprendiendo. Claro, sí. Era casi una especie de gesto, ¿no? Nos falta quizás eso, seguir aprendiendo hasta el final. Así Querido mismo. Freddy, disfruté mucho de esta charla. Vamos a continuar en también. algún momento dado en lugares menos formales, pero seguro que no van a terminar hoy. Gracias por venir. Gracias, Mario. Freddy Casco, interesante ir buscando cada uno de esos escenarios que él escribió. Vamos a pasar la data para que ustedes lo busquen también en los portales de internet donde está su obra, su trabajo y lo que ha promovido también él desde sus lugares como crítico o como director de algunas instituciones muy importantes. Nosotros nos vamos siempre con la alegría de haber compartido con ustedes una noche aquí conversando con un invitado especial. Gracias y hasta siempre.